En aquel momento en que Dios llama a Abraham, le dice que le iba a bendecir y que él iba a ser de bendición. De manera que si de alguna manera nosotros somos de bendición en tu vida o somos parte del propósito de Dios en ti, es una bendición para nosotros. Te damos una bienvenida, de verdad. Honramos el nombre del Señor por tenerte con nosotros hoy. Y es nuestra oración de que la palabra que hoy va a ser establecida no solamente produzca frutos en ti, sino que esa palabra transforme tu vida, transforme tu esencia en Él. Hay un tema que Dios ha estado tratando con nosotros, de la conquista de Hebrón de parte de Caleb, al igual que Josué, dos únicos que salen de la generación del pueblo que sale de Egipto, los dos únicos que entran a la tierra prometida. Mientras estábamos ministrando, el Señor nos inquieta con este pasaje para traer una palabra que tenga que ver con las relaciones. Y vamos a ver en esa mañana que el reino de los cielos o los principios del reino se resume en eso, en relaciones. Pero muchos de nosotros de alguna manera u otra hemos dañado relaciones o nuestras relaciones han sido dañadas. Yo quiero saber si existe alguna persona que no haya sufrido el daño de una relación espiritual, una relación emocional o hasta una relación comercial. Las relaciones se establecen, pero igualmente las relaciones pueden sufrir grietas, pueden sufrir roturas. Y Dios nos está llamando en este tiempo a nosotros restaurar las relaciones. Josué capítulo 14. Josué está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 14 voy a leer desde el verso 6 al verso 13. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón. Y mis hermanos, de lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Eso es Caleb diciéndole a Josué: dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Quiero que miremos eso. El pasado miércoles hablábamos de que cuando Caleb junto con Josué entran a inspeccionar la tierra prometida, ya Caleb tenía 40 años de edad. Duraron 40 años después de eso en el desierto, errantes, dando vuelta en el desierto. Y después que ellos entran por Jericó, hasta ese punto de la historia, habían transcurrido 5 años. 40 en el desierto dando vuelta, más 5 años de conquistas, van 45. Él tenía 40, ahora tiene 85 años de edad. Dios le había dicho a Josué que cuando entrase a la tierra prometida, comenzara a repartir la tierra a las 12 tribus, a cada uno de los grupos, y que la repartiese por suerte. En la antigüedad se utilizaba mucho el repartir por suerte. Recuerden que cuando Jesús está en el Calvario, dice que echaron suertes para no romper su ropa, echaron suerte para ver cuál se iba a quedar. El tema es que eso era echar suerte, y Josué está echando suertes, repartiendo el territorio. Caleb, al igual que Josué, cuando ellos entraron a inspeccionar la tierra, solamente ellos dos, de los 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra, dieron un buen reporte del lugar. Un buen reporte significa, vieron la tierra y dijeron: la tierra es buena. Es verdad que hay gigantes,
Hay verdad que hay enemigos fuertes, hay verdad que hay obstáculos, va a haber adversidad, pero Dios está con nosotros. Solamente 2 de ellos, eran 12, solamente 2. Porque muchas veces entendemos nosotros que cuando Dios nos da una tierra, cuando Dios nos da una bendición, cuando Dios nos dice a nosotros, vamos campeón, dale para allá que estoy contigo, entendemos que todo va a ir bien. Y no es así, no es así, porque hay un conflicto entre 2 mundos. En el mundo espiritual hay un conflicto entre 2 reinos, mejor dicho, el de los cielos y el de las tinieblas. Y siempre el reino de las tinieblas va a levantarse para oponerse a que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones que Dios ha diseñado para nuestras vidas. De manera que aunque Dios te entregue algo, las cosas no van a ir sencillas. No va a ir sencilla. Que Dios te entregue un negocio no significa que la tasa del dólar se va a acomodar a como tú has querido siempre. Que Dios te entregue a una persona para que sea tu esposo o tu esposa no significa que no se van a levantar situaciones, ya sea para impedir esa relación o ya sea para que ya establecida la relación sea deteriorada. Pero si Dios está con nosotros, ¿cómo Dios permite tal o cual cosa? Dios no ha dicho que Él va a impedir que se levanten situaciones. Dios ha dicho que nos dará victoria en medio de esas circunstancias. Y Caleb, al igual que Josué, tenían una mente conforme a Dios. Y ellos vieron la adversidad, vieron el conflicto, vieron el peligro, pero más allá conocían a su Dios y sabían que Dios le iba a dar victoria. Cuando ellos dan el buen reporte, Moisés hace un compromiso y dice: ok, muchachos, cuando ustedes entren a la tierra, a ustedes 2 no se va a repartir por suerte. Y a ti, Caleb, donde tú pisaste te va a corresponder. En este escenario entonces es que Caleb le dice a Josué: ¡Ey! Un segundito, no me venga a mí con suerte. Yo quiero el territorio que me corresponde. Yo quiero ese monte. Ese monte es el que me corresponde. Ese monte fue el que Moisés pactó. Y tú estabas ahí cuando Moisés lo dijo. Tú estabas ahí presente. No me venga con cuentos. Ese es el monte que yo quiero. Yo sé que hay gigantes, yo sé que hay adversidad, pero ¿sabes qué? Yo tenía 40 años cuando la promesa, ahora tengo 85. Pero tal cual era mi fuerza en aquel momento, aún es ahora. Porque mi fuerza no depende de mí, sino de quien está conmigo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces hay algo que nos hace mover a nosotros, correr y caminar detrás de la bendición y atravesar adversidad aún por encima de nuestras fuerzas. Y es una palabra que Dios haya dado a nuestras vidas. Hebrón. ¿Qué es Hebrón? La palabra Hebrón significa sede o centro de asociación. La palabra Hebrón significa un centro de relaciones. Y vamos a ver en esa mañana cómo Hebrón tenía que ser conquistado para luego avanzar más adelante. Y hay relaciones que Dios nos mueve y nos está llamando a conquistar previo a una bendición mayor que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Hay relaciones dañadas y hay relaciones nuevas, desconocidas a nosotros, que están en Hebrón y que tienen que ser conquistados por nosotros. Hebrón es un lugar de cumplimiento. Es lo primero que tenemos que ver. Pero Hebrón, esta ciudad llamada Hebrón, es un lugar de cumplimiento. Hebrón no es una ciudad cualquiera. Hebrón no es una ciudad cualquiera. Hebrón es el lugar. Lo primero que vemos Hebrón es en Génesis capítulo 13. No lo vamos a leer, solamente voy a citarlo. En Génesis capítulo 13 vemos que Hebrón es el lugar de ensanchamiento. Es el lugar donde cuando Abraham tuvo la situación con Lot, algunos lo recuerdan, los que conocen el pasaje, Abraham tuvo un conflicto con Lot y los pastores de Lot y los pastores de Abraham estaban teniendo problemas. Y Dios le dice a Abraham: mira, sepárate de Lot porque yo te dije a ti que no anduviera con él. Y Abraham le dice a Lot: mira, Lot, vamos a resolver este conflicto que Dios tenemos. Tú y yo no vamos a tener una situación mayor que esa a causa de nuestros pastores. Toma tú el lado que quieres y yo me iré al otro lado. Dice la Escritura que Lot toma el lugar que se ve mejor. Dice donde se veía mayor verdor, donde se veían mayores frutos. El mejor lugar, humanamente hablando,
es el que toma Lot, y a Abraham le toca el otro lugar opuesto. Cuando Abraham se coloca al otro lugar donde le tocó, es en Génesis capítulo 13, donde Dios le dice a Abraham: Abraham, alza tus ojos y mira, todo hasta donde llegase, todo eso te voy a entregar, y en esa tierra yo te voy a ensanchar, y en esa tierra te voy a bendecir. Este es el lugar, aparentemente es el lugar que te tocó y es el menos atractivo, pero es el lugar donde yo voy a fructificar tu vida. Y dice la escritura que en ese lugar entonces Abraham levantó un altar a Dios, un altar de adoración. Ese lugar es Hebrón. En aquel momento no se llamaba Hebrón todavía, pero en este lugar es donde él recibe esta promesa. Pero vemos también que es en ese lugar donde más adelante en Génesis capítulo 23 dice que Sara muere. Y cuando Sara muere, recuerden algo, la tierra prometida es, ellos entran en la tierra prometida cuando Josué. Pero en Génesis 23, cuando Sara muere, dice la escritura que Abraham junto a Sara estaba, y sus hijos estaban en ese lugar. Y dice que Abraham le dice a las personas de esa región: yo quiero que ustedes me den un territorio. Quiero un territorio para yo enterrar, para yo guardar a mi mujer que acaba de morir. Le dicen los habitantes: Abraham, tú eres un príncipe, coge lo mejor. Y le dan una cueva, la cueva de Macpea. Es el lugar donde Abraham entierra a Sara. Y el lugar donde Abraham entierra a Sara es en Hebrón. Génesis capítulo 49, verso 29. Y estoy diciendo todo esto porque tenemos que conectar luego con el lugar donde vamos a restaurar relaciones y donde vamos a hacer relaciones. Génesis capítulo 49, verso 29 dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para edad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí sepultaron, y allí sepulté yo a Lea. Y luego cuando Jacob muere, también lo sepultan en ese lugar. Mira eso. Quiero que entendamos esto. Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Ustedes van a entrar a ese lugar y esa tierra ustedes van a poseerla. Esa tierra no es poseída por ellos, sino cientos y cientos y cientos de años después. Pero había una promesa de que esa tierra le iba a pertenecer. ¿Qué hizo Abraham? Muere su mujer. Y Abraham dice: aunque mi promesa no se ha manifestado y el cumplimiento de ella no sé cuándo es, yo tengo que posicionarme en el lugar de mi bendición. Compró un lugar para enterrar a su mujer. Luego él muere y es enterrado ahí. Su hijo Isaac y su mujer Rebeca también. Lea, la mujer de Jacob, y Jacob también son enterrados en ese lugar. Porque aunque como pueblo ellos poseen ese lugar, cientos y cientos de años después, el cuerpo de los patriarcas ya había sido posicionado, había sido enterrado ahí. Yo no entiendo cómo nosotros como pueblo de Dios muchas veces recibimos una palabra de parte de Dios, recibimos una promesa de Dios concerniente a nuestras familias, concerniente a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro negocio, a muchas cosas. Y solo por el hecho de ver bien lejos el cumplimiento o verlo prácticamente imposible, comenzamos a tomar decisiones erróneas basadas en nuestros sentimientos o en lo que estamos viendo, y no posicionarnos en el lugar donde en algún momento Dios ha de cumplir su promesa. Dice la escritura: sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Estoy parafraseando el verso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios prometió algo sobre tu vida, si Dios prometió algo sobre tu hogar, si Dios prometió, óyeme bien, pueden pasar años, pueden pasar circunstancias que tú dices es imposible, pero Dios ha hecho un máster en imposibilidades. Por eso dice la escritura que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible tú crear algo sin elementos. Y dice la escritura que lo que existe fue creado de lo que no existía.
¿Por qué? Porque por una palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por una palabra de Dios fue creado todas las circunstancias que luego rodeó al hombre. ¿Acaso ese que creó los cielos y la tierra no puede entonces crear las circunstancias necesarias para el cumplimiento de su propia palabra? Ese Dios que creó los cielos no puede traer a tu hijo que se ha apartado de la familia o que simplemente ha dado la espalda a los principios que tú enseñaste. Dios no puede ser garante de su palabra. Dios no puede restaurar tu matrimonio. Dios no puede restaurar las cosas que tú has perdido, tus sueños basados en Él. Dios no tiene el poder para hacerlo. Hebrón era ese lugar, era un lugar. Cuando te lees el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y Crónicas, nos damos cuenta. David, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, recuerdan cuando David es ungido. David es ungido como rey. Pero David era un muchacho con toda la inmadurez que pueda tener un muchacho, pero era un muchacho con el corazón conforme al de Dios. Era el que Dios había escogido. Conocemos la historia. Samuel, el profeta, cuando ve a cada uno de los hermanos de David, se equivocó con todos. Se equivocó con el primero. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no mire lo que está frente a tus ojos. Te equivocaste. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, mas yo, Jehová, miro el corazón. No es ese que yo he ungido, no es ese que yo he escogido como rey. Y comienzan a pasar cada uno de los hijos de Eliab, de Isaí. Y cuando pasaron los 7 hijos de Isaí, le dice el profeta, y no queda uno más, no queda alguien más. Y dice: sí, espérate, hay un muchacho que está bregando con las ovejas ahí, Davidcito. Dice: bueno, manda a buscarlo, porque no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él no llegue. Porque Samuel ya había aprendido la lección. Y cuando mandan a buscar a Davidcito, con olor a oveja, con todo el sucio, en aquel momento en que Dios llama a Abraham, le dice que le iba a bendecir y que él iba a ser de bendición. De manera que si de alguna manera nosotros somos de bendición, en aquel momento en que Dios llama a Abraham, le dice que le iba a bendecir y que él iba a ser de bendición. De manera que si de alguna manera nosotros somos de bendición en tu vida o somos parte del propósito de Dios en ti, es una bendición para nosotros. Te damos una bienvenida, de verdad. Honramos el nombre del Señor por tenerte con nosotros hoy. Y es nuestra oración de que la palabra que hoy va a ser establecida no solamente produzca frutos en ti, sino que esa palabra transforme tu vida, transforme tu esencia en Él. Hay un tema que Dios ha estado tratando con nosotros, de la conquista de Hebrón de parte de Caleb, al igual que Josué, dos únicos que salen de la generación del pueblo que sale de Egipto, los dos únicos que entran a la tierra prometida. Mientras estábamos ministrando, el Señor nos inquieta con este pasaje para traer una palabra que tenga que ver con las relaciones. Y vamos a ver en esa mañana que el reino de los cielos, o los principios del reino, se resume en eso, en relaciones. Pero muchos de nosotros, de alguna manera u otra, hemos dañado relaciones, o nuestras relaciones han sido dañadas. Yo quiero saber si existe alguna persona que no haya sufrido el daño de una relación espiritual, una relación emocional o hasta una relación comercial. Las relaciones se establecen, pero igualmente las relaciones pueden sufrir grietas, pueden sufrir roturas. Y Dios nos está llamando en este tiempo a nosotros restaurar las relaciones. Josué capítulo 14. Josué está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 14 voy a leer desde el verso 6 al verso 13. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora
he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Eso es Caleb diciéndole a Josué: dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Quiero que miremos eso. El pasado miércoles hablábamos de que cuando Caleb junto con Josué entran a inspeccionar la tierra prometida, ya Caleb tenía 40 años de edad. Duraron 40 años después de eso en el desierto, errantes, dando vuelta en el desierto. Y después que ellos entran por Jericó, hasta ese punto de la historia, habían transcurrido 5 años. 40 en el desierto dando vuelta, más 5 años de conquistas, van 45. Él tenía 40, ahora tiene 85 años de edad. Dios le había dicho a Josué que cuando entrase a la tierra prometida, comenzara a repartir la tierra a las 12 tribus, a cada uno de los grupos, y que la repartiese por suerte. En la antigüedad se utilizaba mucho el repartir por suerte. Recuerden que cuando Jesús está en el Calvario, dice que echaron suertes para no romper su ropa, echaron suerte para ver cuál se iba a quedar. El tema es que eso era echar suerte, y Josué está echando suertes, repartiendo el territorio. Caleb, al igual que Josué, cuando ellos entraron a inspeccionar la tierra, solamente ellos dos, de los 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra, dieron un buen reporte del lugar. Un buen reporte significa, vieron la tierra y dijeron: la tierra es buena. Es verdad que hay gigantes, hay verdad que hay enemigos fuertes, es verdad que hay obstáculos, va a haber adversidad, pero Dios está con nosotros. Solamente 2 de ellos, eran 12, solamente 2. Porque muchas veces entendemos nosotros que cuando Dios nos da una tierra, cuando Dios nos da una bendición, cuando Dios nos dice a nosotros: vamos campeón, dale para allá que estoy contigo, entendemos que todo va a ir bien. Y no es así, no es así, porque hay un conflicto entre 2 mundos. En el mundo espiritual hay un conflicto entre 2 reinos, mejor dicho, el de los cielos y el de las tinieblas. Y siempre el reino de las tinieblas va a levantarse para oponerse a que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones que Dios ha diseñado para nuestras vidas. De manera que aunque Dios te entregue algo, las cosas no van a ir sencillas. No va a ir sencilla. Que Dios te entregue un negocio no significa que la tasa del dólar se va a acomodar a como tú has querido siempre. Que Dios te entregue a una persona para que sea tu esposo o tu esposa no significa que no se van a levantar situaciones, ya sea para impedir esa relación o ya sea para que ya establecida la relación sea deteriorada. Pero si Dios está con nosotros, ¿cómo Dios permite tal o cual cosa? Dios no ha dicho que Él va a impedir que se levanten situaciones. Dios ha dicho que nos dará victoria en medio de esas circunstancias. Y Caleb, al igual que Josué, tenían una mente conforme a Dios, y ellos vieron la adversidad, vieron el conflicto, vieron el peligro, pero más allá conocían a su Dios y sabían que Dios le iba a dar victoria. Cuando ellos dan el buen reporte, Moisés hace un compromiso y dice: ok, muchachos, cuando ustedes entren a la tierra, a ustedes 2 no se va a repartir por suerte, y a ti, Caleb, donde tú pisaste te va a corresponder. En este escenario entonces es que Caleb le dice a Josué: ¡Ey! Un segundito, no me venga a mí con suerte. Yo quiero el territorio que me corresponde. Yo quiero ese monte. Ese monte es el que me corresponde. Ese monte fue el que Moisés pactó, y tú estabas ahí cuando Moisés lo dijo. Tú estabas ahí presente. No me venga con cuento. Ese es el monte que yo quiero. Yo sé que hay gigantes, yo sé que hay adversidad, pero ¿sabes qué? Yo tenía 40 años cuando la promesa, ahora tengo 85. Pero tal cual era mi fuerza en aquel momento, aún es ahora. Porque mi fuerza no depende de mí, sino de quien está conmigo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces hay algo que nos hace mover a nosotros, correr y caminar detrás
de la bendición y atravesar adversidad aún por encima de nuestras fuerzas. Y es una palabra que Dios haya dado a nuestras vidas. Hebrón. ¿Qué es Hebrón? La palabra Hebrón significa sede o centro de asociación. La palabra Hebrón significa un centro de relaciones. Y vamos a ver en esa mañana cómo Hebrón tenía que ser conquistado para luego avanzar más adelante. Y hay relaciones que Dios nos mueve y nos está llamando a conquistar previo a una bendición mayor que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Hay relaciones dañadas y hay relaciones nuevas, desconocidas a nosotros, que están en Hebrón y que tienen que ser conquistados por nosotros. Hebrón es un lugar de cumplimiento. Es lo primero que tenemos que ver. Pero Hebrón, esta ciudad llamada Hebrón, es un lugar de cumplimiento. Hebrón no es una ciudad cualquiera. Hebrón no es una ciudad cualquiera. Hebrón es el lugar. Lo primero que vemos Hebrón es en Génesis capítulo 13. No lo vamos a leer, solamente voy a citarlo. En Génesis capítulo 13 vemos que Hebrón es el lugar de ensanchamiento. Es el lugar donde cuando Abraham tuvo la situación con Lot, algunos lo recuerdan, los que conocen el pasaje, Abraham tuvo un conflicto con Lot y los pastores de Lot y los pastores de Abraham estaban teniendo problemas. Y Dios le dice a Abraham: mira, sepárate de Lot porque yo te dije a ti que no anduviera con él. Y Abraham le dice a Lot: mira, Lot, vamos a resolver este conflicto que Dios tenemos. Tú y yo no vamos a tener una situación mayor que esa a causa de nuestros pastores. Toma tú el lado que quieres y yo me iré al otro lado. Dice la escritura que Lot toma el lugar que se ve mejor. Dice donde se veía mayor verdor, donde se veían mayores frutos. El mejor lugar, humanamente hablando, es el que toma Lot. Y Abraham le toca el otro lugar opuesto. Cuando Abraham se coloca al otro lugar donde le tocó, es en Génesis capítulo 13 donde Dios le dice a Abraham: Abraham, alza tus ojos y mira, todo hasta donde llegase, todo eso te voy a entregar, y en esa tierra yo te voy a ensanchar, y en esa tierra te voy a bendecir. Este es el lugar, aparentemente es el lugar que te tocó y es el menos atractivo, pero es el lugar donde yo voy a fructificar tu vida. Y dice la escritura que en ese lugar entonces Abraham levantó un altar a Dios, un altar de adoración. Ese lugar es Hebrón. En aquel momento no se llamaba Hebrón todavía, pero en este lugar es donde él recibe esta promesa. Pero vemos también que es en ese lugar donde más adelante en Génesis capítulo 23 dice que Sara muere. Y cuando Sara muere, recuerden algo, la tierra prometida es, ellos entran en la tierra prometida cuando Josué. Pero en Génesis 23, cuando Sara muere, dice la escritura que Abraham junto a Sara estaba y sus hijos estaban en ese lugar. Y dice que Abraham le dice a las personas de esa región: yo quiero que ustedes me den un territorio. Quiero un territorio para yo enterrar, para yo guardar a mi mujer que acaba de morir. Le dicen los habitantes: Abraham, tú eres un príncipe, coge lo mejor. Y le dan una cueva, la cueva de Macpea. Es el lugar donde Abraham entierra a Sara. Y el lugar donde Abraham entierra a Sara es en Hebrón. Génesis capítulo 49, verso 29. Y estoy diciendo todo esto porque tenemos que conectar luego con el lugar donde vamos a restaurar relaciones y donde vamos a hacer relaciones. Génesis capítulo 49, verso 29 dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para edad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí sepultaron y allí sepulté yo a Lea. Y luego cuando Jacob muere, también lo sepultan en ese lugar. Mira eso. Quiero que entendamos esto. Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Ustedes van a entrar a ese lugar y esa tierra ustedes van a poseerla. Esa tierra no es poseída por ellos, sino cientos y cientos y cientos de años después.
Pero había una promesa de que esa tierra le iba a pertenecer. ¿Qué hizo Abraham? Muere su mujer. Y Abraham dice, aunque mi promesa no se ha manifestado y el cumplimiento de ella no sé cuándo es, yo tengo que posicionarme en el lugar de mi bendición. Compró un lugar para enterrar a su mujer. Luego él muere y es enterrado ahí. Su hijo Isaac y su mujer Rebeca también. Lea, la mujer de Jacob, y Jacob también son enterrados en ese lugar. Porque aunque como pueblo ellos poseen ese lugar, cientos y cientos de años después, el cuerpo de los patriarcas ya había sido posicionado, había sido enterrado ahí. Yo no entiendo cómo nosotros como pueblo de Dios muchas veces recibimos una palabra de parte de Dios, recibimos una promesa de Dios concerniente a nuestras familias, concerniente a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro negocio, a muchas cosas. Y solo por el hecho de ver bien lejos el cumplimiento o verlo prácticamente imposible, comenzamos a tomar decisiones erróneas basadas en nuestros sentimientos o en lo que estamos viendo, y no posicionarnos en el lugar donde en algún momento Dios ha de cumplir su promesa. Dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Estoy parafraseando el verso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios prometió algo sobre tu vida, si Dios prometió algo sobre tu hogar, si Dios prometió, óyeme bien, pueden pasar años, pueden pasar circunstancias que tú dices es imposible, pero Dios ha hecho un máster en imposibilidades. Por eso dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible tú crear algo sin elementos. Y dice la Escritura que lo que existe fue creado de lo que no existía. ¿Por qué? Porque por una palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por una palabra de Dios fue creado todas las circunstancias que luego rodeó al hombre. ¿Acaso ese que creó los cielos y la tierra no puede entonces crear las circunstancias necesarias para el cumplimiento de su propia palabra? Ese Dios que creó los cielos no puede traer a tu hijo que se ha apartado de la familia o que simplemente ha dado la espalda a los principios que tú enseñaste. Dios no puede ser garante de su palabra. Dios no puede restaurar tu matrimonio. Dios no puede restaurar las cosas que tú has perdido, tus sueños basados en Él. Dios no tiene el poder para hacerlo. Hebrón era ese lugar, era un lugar. Cuando te lees el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y Crónicas, nos damos cuenta. David, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, recuerdan cuando David es ungido. David es ungido como rey, pero David era un muchacho con toda la inmadurez que pueda tener un muchacho, pero era un muchacho con el corazón conforme al de Dios. Era el que Dios había escogido. Conocemos la historia. Samuel, el profeta, cuando ve a cada uno de los hermanos de David, se equivocó con todos. Se equivocó con el primero. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no mire lo que está frente a tus ojos. Te equivocaste. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, mas yo, Jehová, miro el corazón. No es ese que yo he ungido, no es ese que yo he escogido como rey. Y comienzan a pasar cada uno de los hijos de Eliab, de Isaí. Y cuando pasaron los 7 hijos de Isaí, le dice el profeta, y no queda uno más, no queda alguien más. Y dice: sí, espérate, hay un muchacho que está bregando con las ovejas ahí, Davidcito. Dice: bueno, manda a buscarlo, porque no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él no llegue. Porque Samuel ya había aprendido la lección. Y cuando mandan a buscar a Davidcito, con olor a oveja, con todo el sucio, quizás despeinado, yo no sé, sudoroso, no tenía para nada un perfil de rey o de futuro rey. Dice la Escritura que cuando Samuel lo ve, identifica que este es el escogido de Dios para que sea rey de su pueblo, y sobre él reposar la promesa de que su cetro no iba a tener fin, que sino que iba a ser eterno, porque a través de él, en la genealogía humana, vendría luego nuestro Señor Jesucristo. Pero mira eso, entre el ungimiento de David a su posicionamiento como rey, David sufre traición, envidia, intento de homicidio, de asesinato. Intentaron matarlo con una lanza varias veces. Desprecio de su mujer, lo abandona en un momento determinado, Mical. No fue comprendido por la generación que le rodeaba.
Sus propios hermanos cuestionaban sus intenciones. Todo eso pasó entre el ungimiento y el cumplimiento, porque hay muchas cosas que pueden suceder en nuestras vidas, desde la promesa hasta el cumplimiento. Y en medio de todo este escenario, David luego es rodeado de un grupo de hombres. Un grupo de hombres que dice en primer libro de Samuel capítulo 22, no lo vamos a leer, que dicen que eran hombres amargados, sufridos, endeudados. Lo peor de la sociedad son los que rodean a David, porque hay un momento en tu vida y mi vida que prácticamente no valemos mucho, y aquellos que no tienen nada que perder son los que nos van a rodear. Pero como la promesa reposa en nosotros, lo que no es nada en Dios se convierte en algo extraordinario. Y este grupo de hombres endeudados, hombres dañados, hombres sin esperanza, son los que acompañan a David durante su tiempo errante en el desierto. Y vemos entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, dice: después de eso aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: ¿a dónde? A Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ayonán y Jezrita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a quienes, a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David había sido llamado para ser rey en Jerusalén, que era donde se iba a posicionar de toda la región. Pero antes de entrar a un reinado pleno, hubo un reinado previo en Hebrón. Duró 7 años como rey en Hebrón y 33 años como rey en Jerusalén. Entre los dos su reinado duró 40 años. Pero fue en Hebrón el lugar donde él consolidó relaciones. Fue en ese periodo de 7 años de Hebrón donde ese grupo de hombres endeudados, ese grupo de hombres afligidos, ese grupo de hombres que dice la escritura y describe que eran frustrados, se convirtieron luego en los valientes de David. Hombres arrojados, hombres convencidos de quiénes eran, hombres con un sentido de propósito y de destino, porque estaban en un lugar llamado Hebrón, que sirvió para ellos como el lugar para ellos establecerse y desarrollar el potencial que Dios había colocado en su vida. Volviendo a Josué, Caleb le dice a Josué: Josué, dame Hebrón, porque Hebrón es lo que yo quiero conquistar. Es el lugar de mi promesa y es el lugar donde me voy a expandir, es el lugar donde voy a fructificar y es el lugar donde yo quiero dejar un legado a los míos. Dame a Hebrón. Algunos quizás estarán pensando, los que no pudieron estar aquí el pasado miércoles, ¿por qué si los dos estaban juntos cuando Moisés da la promesa, por qué Caleb tiene que pedirle permiso a Josué? Principio de autoridad. Josué había sido la autoridad puesta por Dios, y aunque ellos tenían quizás un mismo trasfondo, se habían desarrollado un mismo contexto histórico y de fe, una vez puesta la autoridad, Caleb conocía lo que es un principio de autoridad. Dice: yo puedo meterme en esa tierra porque me pertenece legalmente, pero yo quiero someterme, pero dame la tierra, no me venga con cuentos. Y esto nos lleva a lo segundo. Si Hebrón significa centro de asociación o de relaciones, ¿por qué es tan importante para Dios las relaciones? Yo estoy convencido que lo más importante para Dios son las relaciones. Algunos dirán ahora mismo: pastor, perdóneme, pero no son las relaciones. Lo más importante para él es que tú le sirvas, que tú le adores, que tú le ames, que tú seas su hijo. Relaciones. En un momento alguien en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 22, alguien se le acerca al Señor y le dice: dime, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para yo poder heredar, para yo poder entrar al reino de los cielos? El tipo pensaba que Jesús se le iba a mencionar o los 10 mandamientos que estaban en la tabla de Moisés, o los 600 y tantos mandamientos que contiene la ley judaica. Jesús se lo resume en 2 puntos. 2 puntos. Dice Jesús, Mateo 22:37. Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Relaciones. Dice, toda la ley y los profetas se reducen en estos dos puntos: amar al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú dirás hoy, ¿cómo yo aplico eso a mí? Rápido. Primero, amar a Dios. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cómo está tu relación y mi relación con Dios? Yo no estoy hablando con la iglesia. Con la iglesia tu relación puede estar fenomenal. Igualmente con la religión. Con la religión tu relación puede estar súper. Todo el mundo te ve una persona muy religiosa, una persona que cumple cada momento, que sigue todas las reglas, todas las normas, pero todo eso es externo. Háblame de lo que no se ve. Háblame de tu corazón y de mi corazón. ¿Cómo está tu corazón y mi corazón con relación a Dios? Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Esa es la razón por la cual, cuando esa relación es quebrada en el principio y no haber forma alguna de que el hombre pueda restaurar esa relación, Dios mismo, dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 2, que se hace hombre, y como hombre sufre muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para en él entonces pagar el precio del pecado, que es muerte. Porque se necesitaba a alguien sin pecado para poder pagar por el pecado. Y como todos los hombres somos pecadores, no encontraba a uno. Él mismo se hizo pecado por nosotros. Tan importante es para Dios tener una relación contigo y conmigo, que Él se desprendió con tal de que tú y yo podamos sanar nuestra relación con Él. Porque Dios es un Dios de relaciones. Dios quería restaurar. Recuerden algo que siempre enseñamos: restaurar no es volver a lo que eras. Restaurar es colocarnos donde estuvimos diseñados para estar. Muchos de nosotros venimos con relaciones disfuncionales con Dios. Desde pequeñitos se nos enseña: si hace eso, papá Dios te castiga. ¿Sabes qué? Si hace esto, papá Dios te va a dar un regalo. Y nos enseñan entonces a un Dios manipulador y un Dios juez que anda con un bate, con un garrote, esperando que tú y yo fallemos para darnos un garrotazo, pero igualmente esperando que hagamos cosas que le agraden para entonces darnos algo. Sí, tenemos que ganarnos su aprecio. Es un Dios entonces que no ama, sino simplemente que reacciona. Cuando nuestro Dios acciona de tal manera que fue quien dio el paso para que tú y yo volvamos a tener comunión con Él. Entonces venimos con eso y venimos con una relación dañada. Entonces venimos a la iglesia, ya sea la iglesia tradicional o una iglesia no tradicional, y nos enseñan modos para agradar a Dios, disciplinas, y muchas veces están muy lejos de lo que realmente Dios dice en su palabra y de lo que hay en su corazón. Entonces creemos como hijos disfuncionales y no tenemos una relación funcional. Por eso tú ves creyentes, hombres y mujeres preciosos en el Señor, que fallan y nunca más se vuelven a conectar con Dios, porque entienden que Dios no le va a perdonar, porque el sistema no le perdona. Conozco personas que pueden estar 40 años en disciplina y no van a cambiar. Y conozco personas que se arrepienten y en un segundo su vida es transformada. ¿Quién eres tú y quién soy yo para ponerle parámetro al hombre de cuándo se va a ser transformado? Pero el sistema nos enseña eso. No, pastor, hay que establecer un orden, hay que establecer un protocolo. El tema es que cuando el orden o el protocolo es sin Dios, se convierte en tiranía, no en relación. Amarás a tu Señor, una relación con Él. Lo segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque está invertido el orden, la prioridad es primero tú. Dice: amarás a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Cuál es la referencia? Como tú te amas. Entonces eso nos lleva al segundo tipo de relación. ¿Cuánto de lo que estamos aquí tenemos paz con nosotros mismos? ¿Cuánto de lo que estamos aquí bíblicamente sabemos que Dios nos perdonó de un error, de una falta que cometimos, pero hoy día, años después, todavía no nos perdonamos? Cometiste un error, cometiste una falta, sí, está bien, hay consecuencias, págala, pero perdónate ya, suelta eso, suéltalo. ¿No te das cuenta que cuando tú eres tan severo, tan severa contigo mismo,
y no tiene paz contigo a causa de errores o de malas decisiones que tomaste, aunque ya Dios te perdonó, inconscientemente te estás colocando en una posición idolátrica. Pastor, ¿y cómo? Sencillo, regla matemática, simple. Si tú aceptas el perdón de Dios, pero no te perdona a ti, entonces tú dices que tus reglas y tu nivel de santidad, tu estándar es mayor que el de Dios. Y si tu estándar de santidad es mayor que el de Dios, dice la Escritura que Lucifer se quiso ser igual a Dios. Es que te está haciendo por encima de Dios en tu mente. Yo no puedo tener relaciones sanas con las personas. Yo no puedo ser un esposo que me entregue 100% a mi mujer o a mis hijos o a ustedes si yo no estoy reconciliado conmigo mismo. Si mi pasado no ha sido sanado, si hay cosas de mi pasado que yo no he estado dispuesto a dejar atrás, y si hay cosas en mi presente que yo no estoy dispuesto a entregarlo al Señor para que transforme el futuro que estaba destinado a causa de mi pasado, yo no puedo darte nada, porque tú das lo que tienes. Hechos capítulo 3, denos algo, que dice Pedro y Juan: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es un principio. Tú das lo que tienes. Si tú estás amargado, si estás herido, si estás frustrado, si estás con un sentimiento de culpabilidad, ¿qué tú le vas a dar a otras personas? No, es que yo soy perfeccionista. Mentira, no es que tú eres perfeccionista. Es que hubo algo en tu vida, hubo algo, un estándar que te pusieron cuando tú tenías 2 o 3 años que tú no pudiste cumplir, y ahora tú quieres exigirle a todo el mundo lo mismo. Tienes que amarte, tienes que amarte. Por eso que en el principio del matrimonio Jesús, o el apóstol Pedro, que enseña acerca de que el hombre debe amar a la mujer como a su propio cuerpo. Y la razón de esto es porque bajo condiciones normales, si no eres un loco, una loca, tú no te vas a hacer daño a ti mismo, conscientemente hablando. ¿Por qué hacerte daño? ¿Por qué tú y yo involucrarnos en cosas que sabemos que va a causar daño en nuestras vidas? ¿Por qué conectar con personas que sabemos que son nocivas a nuestras vidas? Porque me gusta, porque quiero pasarla bien. Sí, pero ¿qué tú haces pasarla bien 1 o 2 horas y dañarte el resto de tu vida? Es tonto eso. Ámate, tienes que amarte. Lo que pasa es que, como todo en la vida, el enemigo distorsiona la verdad. Entonces, un amor, entre comillas, desmedido se convierte en egocentrismo. Y no es eso. No es que tú seas egocéntrico, porque egocéntrico es una persona que quiere que todo gire alrededor de él, porque él es lo más importante. Eso te habla de una persona que ha fallado en la primera relación. Porque cuando tú tienes una relación buena con Dios, entonces tú vas a tener la mente de Dios y te va a ser revelado el modelo de Él. Tercero, dentro de las relaciones, Hebrón. Estamos hablando de Hebrón todavía, Caleb dice: yo quiero conquistar Hebrón, yo quiero conquistar relaciones. Para tú lograr la bendición de Dios sobre tu vida, tienes que conquistar esas relaciones, esos niveles de relaciones. Tú tienes que poner tu vida alineada a Dios, no a la iglesia ni a la religión, a Dios. Segundo, debe de alinearte a ti mismo, debe de tener una correcta imagen de ti. Tu estima no debe de ser establecida por los hombres o por el sistema, sino por lo que el mismo que te creó ha dicho quién eres. Y tercero, el prójimo. Cuando hablo del prójimo, aquí estoy hablando de todo aquel que está fuera de ti. Amar no significa justificar los errores. Amar